Ya, a ver, ahí tenemos entonces campo magnético asociado a un imán. Dice, al esparcir limadura de hierro alrededor de un imán, estas forman el siguiente patrón de líneas. Bueno, aquí le llamamos limadura de hierro. En una carpintería metálica tenemos aserrín de hierro, aserrín metálico, así como en una carpintería donde trabajan con madera, ¿no? Entonces, en estas carpinterías metálicas tenemos estas partículas metálicas y si las dejamos cerca de el polo norte y el polo sur del imán, entonces van a formar más o menos esta distribución alrededor del imán. Eso nos demuestra que este cuerpo posee propiedades magnéticas. Bien, bueno, ahí dice que se va a representar el campo magnético de manera similar al campo eléctrico. Y acá tenemos algo parecido al campo eléctrico, ¿no? Tenemos el imán y las líneas del campo magnético, que son parecidas a la línea del campo eléctrico. ¿Cuál es la diferencia con la línea del campo eléctrico? La diferencia es que estas líneas son líneas cerradas que se van a representar tanto fuera del imán como dentro del imán. La diferencia con la línea del campo eléctrico es que en el campo eléctrico acá hay una carga positiva y acá hay una carga negativa. Y las líneas del campo eléctrico salen de la carga positiva y llegan a la carga negativa. En cambio acá, las líneas salen del polo norte, entran al polo sur y dentro del imán van del polo sur al polo norte. Ahora, profesor, ¿y por qué hay campo magnético dentro del imán? Porque todas las partículas que componen el imán son imanes moleculares. Por eso que en el interior también hay un campo magnético. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a continuar. ¿Cómo vamos a medir el campo magnético? Lo vamos a medir con la magnitud vectorial, inducción magnética. Magnitud vectorial. Así como en el campo eléctrico hablábamos de la intensidad del campo eléctrico, que es una magnitud vectorial, acá también se habla de la inducción magnética, que es una magnitud vectorial, cuya unidad de medida es el Tesla. La unidad de medida de la inducción magnética es Tesla, en honor a nuestro amigo Nikola Tesla. ¿Ya? Más tarde, estudiantes, ustedes pueden entrar a internet y pueden observar un pequeño video sobre Nikola Tesla. ¿Ya? O si no, también digitan ustedes bobina de Tesla, hacen clic y miran el video. Son videos cortos nada más, donde ustedes ahí van a observar qué es lo que hizo Tesla, bueno, entre otras cosas, ¿no? La bobina de Tesla. Bien, sigamos. Bueno, ahí tenemos algunos puntitos donde vamos a graficar el vector inducción magnética. Si quiero en este punto graficar la inducción magnética, entonces trazo una recta tangente por ese punto, tangente a la línea del campo magnético. Sobre esa tangente está el vector inducción magnética. Si esta línea está un poquito inclinada hacia abajo, entonces como la línea del campo viene así, bajando, entonces la inducción magnética también sigue esa misma dirección. ¿Ya? Eso es lo que aparece a continuación. Ahí está, mira, ¿ven?
Inducción magnética en el punto A. Bueno, primero se debió colocar la letra A, no aparece ahí la letra A, pero debería decir ahí A. Y por acá otro punto, tal como P, la línea del campo magnético viene por acá así, bajando también, ¿no? Entonces la inducción magnética estaría en esa misma dirección. Experiencia o experimento de Ørsted. Ocurrió en 1820, pero algunos libros dicen 1819. O sea, a partir de ese año empieza el desarrollo del electromagnetismo. El electromagnetismo que ha revolucionado la electricidad desde hace ya 200 años, ¿no? El electromagnetismo permite que nosotros podamos iluminarnos con un foco, pero sin batería. En electrodinámica hemos aprendido que nos podemos iluminar con un foco, pero alimentado por una batería. En cambio, con el electromagnetismo ya no hay batería. Entonces, vamos a ver ahí que uno de los efectos de la corriente eléctrica es el efecto térmico, que lo aprovechamos en las cocinas eléctricas, planchas eléctricas, estufas eléctricas, calentadores eléctricos, etcétera, ¿no? Pero acá vamos a ver el efecto magnético de la corriente eléctrica. O sea, la corriente eléctrica genera un campo magnético a su alrededor y el conductor que transporta la corriente se comporta como un imán. Eso fue lo que descubrió nuestro amigo Hans Christian Ørsted, un físico danés. Bueno, entonces él descubre, como dice acá, la relación entre la electricidad y el magnetismo. Bien. Entonces, estudiantes, tenemos ahí bueno, por ahí se ve lo que sucedió en el experimento de Ørsted. Cuando pasa la corriente, la hoja magnética se desvía y eso nos demuestra que todo movimiento de partículas electrizadas genera un campo magnético a su alrededor. Alrededor, ¿sí? como envolviendo al conductor. ¿Ya? Muy bien. Entonces, por acá vamos a continuar. Vamos a ver ahora en qué consiste la regla de la mano derecha. O para qué sirve, ¿no? Miren, la regla de la mano derecha sirve para determinar cómo son las líneas del campo magnético. Bueno, acá estamos viendo que son circunferencias alrededor del conductor que transporta la corriente. Ahora, esas líneas pueden ser horarias o pueden ser antihorarias. Repito, pueden ser horarias o antihorarias. ¿Eso de qué va a depender, profesor? Va a depender de cómo fluye la corriente en el conductor. Por ejemplo, en este caso, la corriente sale del plano de este papel, de esta cartulina, sale
y va hacia arriba. Si tu ojo está por acá arriba observando, entonces tu ojo va a ver la punta de esta flechita que va hacia arriba. Esto de acá es la mano derecha, tu mano derecha. Esta mano derecha debe de coger al conductor. Y para coger al conductor, estos 4 dedos, estos 4 dedos deben de girar, en este caso, por ejemplo, así. De esta manera. Así van a girar para coger al conductor. El pulgar extendido debe señalar hacia dónde va la corriente. Entonces, este giro de los dedos de la mano derecha para coger al conductor te indica cómo van a ser las líneas del campo magnético alrededor del conductor. En este caso son líneas antihorarias. Entonces, si la corriente sale de este plano y va hacia arriba, entonces las líneas son antihorarias. Acuérdate eso porque es importante para resolver los problemas, ¿ya? Entonces, si la corriente es saliente, las líneas del campo magnético son antihorarias. Profesor, ¿y qué pasaría si la corriente fuese para abajo? Bueno, en ese caso hace el juego de los contrarios. Si para arriba corresponde una corriente, si la corriente para arriba se corresponde con la línea del campo antihorarias, entonces cuando la corriente vaya para abajo, que es lo contrario de hacia arriba, entonces las líneas también serán contrarias de antihorario. O sea, las líneas serán horarias. De modo que basta que tú te aprendas esto para que el caso contrario ya simplemente sea de oposición nada más y ya tú lo puedes determinar inmediatamente. No hay por qué aprender, digamos, cosas que aparentemente son iguales, pero tal vez lo vemos como diferente, ¿no? Bueno, entonces para eso nos sirve la regla de la mano derecha. Profesor, ¿y ahora qué hago ya sabiendo que las líneas son antihorarias? Entonces ahora ya puedes graficar el vector de inducción magnética en cualquier punto por acá. ¿Y cómo lo hago, profesor? Como hemos visto, la inducción magnética en el campo del imán, ¿no? Entonces, si tú por acá quieres graficar el vector de inducción magnética, entonces por ahí trazas la tangente, ¿no? Por ejemplo, por acá traza la tangente. Por ahí, digamos, está la tangente, ¿no? Entonces, sobre esta tangente y en este punto, puedes trazar el vector de inducción magnética. ¿Ya? Entonces, como esta línea viene por acá así, ¿ya? Entonces, el vector de inducción magnética está sobre la tangente y siguiendo la misma dirección de esa línea del campo magnético. Este sería el vector de inducción magnética en ese punto. Vector B. ¿Ya? Ese sería el vector B. Bueno, vamos a continuar entonces. A ver. Bueno, ahí está lo que hemos comentado, la línea del campo. Debido a la corriente en un cable recto, son circunferencias concéntricas, en cuyo centro se encuentra el conductor. Muy bien, ahí está la mano derecha, por acá también. Bien, ahora vamos a ver cómo es el campo magnético asociado a un conductor rectilíneo. Bueno, ya lo acabamos de ver, ¿no? Solo que lo estamos viendo en otra vista. Bueno, por ahí cayeron unos puntitos y en esos puntitos vamos a graficar la inducción magnética, que ya lo vimos ahorita también, ¿no? Ahí está. Por ejemplo, en ese punto, en este otro, otro más y otro más.
Muy bien. Ya, entonces, así graficamos la inducción magnética. ¿Ya? Continuemos. Bueno, ahí tenemos el conductor y el campo magnético que genera esta corriente lo tenemos hacia el lado derecho. Es un campo magnético entrante. Todo lo que es entrante se representa con aspa y todo lo que es saliente se representa con un puntito. ¿Está bien? Entonces, acabamos de ver acá que el campo magnético alrededor del conductor son líneas en forma de circunferencia, ¿no? Entonces, estas líneas, miren, vienen por acá así, y por este lado derecho entran así, mientras que por el lado izquierdo salen. ¿Ya? Entonces, en una vista frontal a esto, lo vemos así como está acá. Esto sería una vista frontal de esto que se ve acá en perspectiva. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, ahora, al otro lado seguramente va a salir el campo magnético saliente. Ahí está, mira, ¿eh? Entonces, cuando nosotros queremos resolver un problema, hay que ubicarnos bien. Si yo quiero analizar por acá, por el lado derecho, en un caso similar, el campo magnético, debido a esta corriente, sería entrante. Pero si quiero analizar por acá, por este otro lado, en un punto a la izquierda del conductor, entonces el campo magnético sería saliente. Ahora, puede ser que en un problema muy simple no tengas necesidad de saber si por acá es entrante, por acá saliente. Pero hay problemas donde no solo hay un conductor, sino hay por lo menos dos conductores. Entonces, si hay por lo menos dos conductores, entonces tú tienes que saber cómo será el campo, por ejemplo, por acá, debido a un conductor 1, y cómo será el campo en este mismo punto, pero debido a un conductor 2 por acá. Entonces, hay que saber esto que estamos mostrando aquí para graficar los dos vectores, inducción magnética debido a cada corriente. ¿Y para qué me va a servir eso, profesor? Eso me va a servir para luego hallar la resultante de esos dos vectores de inducción magnética. Algo parecido a lo que se hizo en la parte de campo eléctrico. ¿Ya? Algo parecido. Entonces, igual también va a funcionar acá. Entonces, esto lo vemos aquí de manera individual, pero ya en los problemas lo vamos a ver de manera conjunta, ¿no? Por ejemplo, ahí hay un punto P, ¿no? Queremos saber cómo es la inducción magnética en el punto P. Se ha demostrado que la inducción magnética en el punto P es directamente proporcional a la intensidad de la corriente. O sea, mayor intensidad de la corriente, entonces en el punto P el campo magnético se manifiesta mediante sus acciones más intenso. Más cerca, mayor intensidad. Pero si nos alejamos, va a ser de menor intensidad. Entonces es directamente proporcional con la intensidad de la corriente, pero inversamente proporcional con la distancia. ¿Ya? Eso es lo que se ha determinado de manera experimental. Ahí está. Eso es, mire, la distancia. ¿Ya? Ahí está la distancia. Y la expresión matemática es mu sub 0 por I sobre 2pi por D. Y es la intensidad de corriente de la distancia del punto hasta el conductor. Y mu sub 0 es una constante. ¿Ya? Así como la constante de Coulomb, así funciona mu sub 0. Bueno, la unidad de medida de la inducción magnética es el Tesla. ¿Ya? Y
Mu sub 0 es la permeabilidad magnética del vacío. Permeabilidad magnética del vacío. ¿Ya? Acá seguro mu sub 0 lo han escrito de color negro, por eso no se ve acá. ¿Ya? Pero acá debe decir mu sub 0. Mu sub 0. ¿Ya? Su valor es 4pi por 10 a la menos 7. Y las unidades son Tesla por metro sobre amperio. Tesla por metro sobre amperio. ¿Ya? Bueno, sigamos. Muy bien. Todo ahí en el sistema internacional, ¿no? Bueno, ahí tenemos el observador. Esa es la vista frontal que les estaba comentando, ¿no? Dice la corriente eléctrica es entrante, porque ese ojo está viendo cómo la corriente como que se va de sus ojos, ¿no? Se aleja de sus ojos. Entonces el ojo ve la cola de esa flecha, ¿no? Y esa cola lo representamos con un aspa. Y si usted aplica la regla de la mano derecha, entonces va a tener que las líneas del campo magnético alrededor del conductor son líneas horarias. Líneas horarias. ¿Ya? Líneas horarias. Ahí está, mira, ¿ve? Ahí están las líneas horarias. Este círculo pequeño es la sección transversal de este conductor. ¿Está bien? O sea, todo el conductor lo vemos acá como un punto, podríamos decir. Y la corriente que se aleja del ojo con un aspa. ¿Está bien? Corriente entrante. Y las líneas del campo magnético, para este caso, alrededor del conductor, son líneas horarias. Por ejemplo, en ese punto, mira, la inducción magnética sigue esa misma dirección. Por acá también, por ahí también y por ahí también. ¿No? Muy bien. Observador 2. Ahora el observador 2 se ha puesto al otro lado y está viendo cómo la corriente llega a su ojo. Como te decía, él lo ve como un punto, entonces, que llega a sus ojos. Ahí está. La corriente saliente va hacia sus ojos. Y esa corriente saliente lo representamos con un puntito. ¿Ya? Entonces, ahora, este observador está mirando, digamos, lo mismo que el observador 1, que ya pasó, ya lo vimos en la diapositiva anterior. Entonces, pero, mira, por acá había un observador en la diapositiva anterior. Ese observador veía que esas líneas del campo son líneas horarias. En cambio, este observador 2 está viendo que las líneas del campo están al revés, en sentido antihorario, porque él está al otro lado. ¿Está bien? Entonces, ustedes pueden hacer algo muy sencillo. En una hoja de papel bond o cualquier hoja que esté en blanco, tú con un plumón haz una circunferencia en sentido horario. Ya un plumón grueso ahí para que lo puedas ver bien. Ya, entonces tú estás por acá, como el observador 1 que ya vimos. Entonces tú ves que esa línea que has graficado está en sentido horario. Ahora lo que vas a hacer es agarrar la hoja y darle vuelta. Le das vuelta a la hoja y desde este mismo lugar tú vas a ver ahora que la línea que antes la viste como horaria, ahora lo ves antihoraria. Antihoraria. ¿Está bien? Antihoraria. Y eso es lo que estamos viendo acá.
Entonces, acá también hay que tener cuidado con el observador. Un observador por acá ve una línea horaria, mientras que otro observador, digamos, por el otro lado, está viendo una línea antihoraria. ¿Ya? Eso es normal, así es. Bueno, ahí está. Eso es lo que ve el observador 2. Y la inducción magnética, o a veces le llamamos campo magnético nomás, sería de esta manera. Así, ¿ya? Bueno, vamos a ver acá una aplicación. A ver, miren, en esta aplicación o ejemplo, estamos notando que acá hay dos conductores. Conductor que transporta ISO1, corriente saliente, y por acá hay dos corrientes saliente también. La pregunta es, ¿a qué distancia del conductor 1 la inducción magnética resultante es nula? ¿Está bien? Entonces, como ya les decía, por ejemplo, en un punto por acá, yo voy a graficar la inducción magnética debido a la corriente 1. Pero en ese mismo punto, voy a graficar la inducción magnética debido a la corriente en este conductor 2. Entonces, en un punto por acá, voy a tener dos vectores, inducción magnética. Ahora, si me dicen que la inducción magnética resultante es nula, entonces un vector por acá tendrá que ser, por ejemplo, hacia arriba y el otro hacia abajo. Y si uno vale, por decir, 5, el otro también tiene que ser 5 para que la resultante sea igual a 0. Entonces, algo de eso es lo que vamos a ver ahora. A ver, sigamos. Ahí está. Lo que te acabo de decir es lo que apareció en el párrafo ahí. ¿Ya? El punto P ya está ubicado ahí, mira, entre los conductores. Ahí está. Ahí está. ¿Qué hemos hecho? Centro en el conductor 1 y con este radio hemos trazado esta línea del campo magnético. Como la corriente es saliente, la línea es antihoraria. Y si ahora quiero graficar la inducción magnética en el punto P, porque ahí es donde estamos analizando, entonces trazamos una tangente, ¿verdad? Y graficamos la inducción magnética. Entonces la inducción magnética estará acá. Como la línea está pasando por P y se dirige hacia arriba, así, hacia arriba, entonces este será el vector inducción magnética en el punto P debido a la corriente en el cable 1. Entonces sería B1. Y si te das cuenta, ahora por este mismo punto debe pasar la otra línea del campo magnético alrededor del conductor 2. Como la corriente también es saliente, la línea tiene que ser antihoraria. Entonces por acá está por acá está la otra línea, ¿no? Más o menos así. Por acá está la otra línea del campo magnético y esta línea también, como ya dijimos, es antihoraria. Entonces por acá, mira, sube, por acá sube y por acá baja, ¿sí o no? Sube por la derecha y baja por la izquierda respecto a este conductor. Entonces en el mismo punto P trazamos la inducción magnética, que tiene que ir hacia abajo, ¿no? Entonces esto de acá
sería el vector inducción magnética 2. Y para que la inducción magnética resultante o campo magnético resultante sea nulo en este punto P, acá en el punto P, entonces este vector con este vector de acá deben tener igual valor, igual módulo, igual magnitud. Y ya de ahí se puede continuar ya con la resolución del problema. Bien, entonces vamos a continuar, estudiantes, con esto. Ahí está la inducción magnética. Ahí está la otra línea de inducción magnética antihoraria. Y como te das cuenta, esa línea baja por el punto P. Y ahí está el vector B2. Bien, entonces nos piden la distancia X, pero como todo esto vale 60, entonces la otra parte será 60 menos X. 60 menos X. Bien, y ahora hay que aplicar la expresión que nos permite evaluar la inducción magnética en el punto P. Para el cable 1 será mu sub 0i sobre 2pi por la distancia que vale X. Y en el otro lado, algo similar, ¿no? Mu sub 0 por la intensidad de corriente 2 sobre la distancia del punto P al conductor, que en este caso vale 60 menos X. En este caso todo en centímetros. No hay necesidad de convertir a metros porque solo hay un término en cada miembro de la ecuación. Entonces, si lo hubieses convertido a metros, el factor de conversión se va a eliminar directamente. Por eso no es necesario pasar a metros. ¿Ya? Bueno, acá puedes simplificar mu sub 0 y 2pi de ambos lados y te queda ya lo último para terminar. Ahí está, mira, ¿ven? Se simplificó. Te queda I sub 1 que vale 10 sobre X y al otro lado I2 que vale 20. Vale 20 sobre 60 menos X. Ahí resuelves y te sale X igual a 20 centímetros. 20 centímetros. Muy bien. ¿Qué hemos determinado? Hemos determinado a qué distancia del conductor 1 la inducción magnética total o resultante es igual a 0 o es nula. Acá se puede comentar bastante, ¿no? Pero por cuestión de tiempo vamos a tratar de hablar lo menos posible. Miren, esta es una pregunta, imagínate que esta pregunta te hicieran ya cuando estés en la universidad. Ya ingresaste todo y estás llevando física ya dentro de la universidad. O sea, un curso, el curso de física, por decir. Pues esta pregunta podría ser una pregunta ya en la misma universidad. Profe, ¿qué? ¿Así también me puede venir a la universidad? Claro que sí. En la universidad va a hacer muchas cosas que estamos haciendo aquí en la academia, por lo menos en los primeros ciclos. ¿Ya? Por lo menos en los primeros ciclos. Ya después, cuando usted ya, por decir, cuarto, quinto ciclo, por ahí ya vas a ver cosas que son exclusivas de la universidad. ¿Ya? Pero en los primeros ciclos vas a ver algo como esto también. Claro, que cuando tú das tus exámenes, tus prácticas en la universidad, te van a venir preguntas tipo pre y te van a venir también preguntas que son ya propias de la universidad. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Estudiar y no dejar pasar esas preguntas sencillas que tú ya lo has hecho en esta etapa de tu preparación académica. Y con eso ya te aseguras una base ya ahí en tu práctica, tu examen en la universidad. Y más lo que tú estudias, ya pues te sacas de repente de 15 para arriba, ¿no? Pero si tú no estudias como debe ser desde ahora, y vamos a suponer que ingresas con la justa, digamos, tal vez te falta
regular cantidad de conocimientos todavía. Pero cuando ya estás en la universidad, ya vienen las cosas de la universidad y estás más preocupado por las cosas de la universidad. Entonces, como que se te junta todo ahí, ¿no? Por eso que ahora hay que estudiar bastante, para que en la universidad ya no estés demasiado recargado con cosas que debiste aprender antes. ¿Ya? Muy bien. Entonces, continuando con esto, mira, tú tal vez te has preguntado, ¿y por qué el punto P no puede estar por acá, por esta zona, de arriba de esta línea? De igual manera, otro estudiante diría, ¿y por qué no ha estado por acá, por abajo? Tendría la misma lógica, ¿no? Otro estudiante podrá decir, profesor, ¿y por qué no está por acá? Por acá de repente. Y otro dirá, ¿y por qué no está por acá? Por acá. ¿Por qué tiene que estar entre los dos conductores? Porque, como dice acá, únicamente ocurre en el punto P. Profe, pero no me está diciendo nada, profe. Efectivamente, esta es la conclusión. Pero mira, observa acá un momentito. Vamos a suponer que nosotros queremos ver cómo es la inducción magnética en un punto por aquí, por acá, acá. Mira el puntero ahí, ahí. Ya, supongamos que alguien dice por acá está el punto P. Entonces, acá está esta distancia. Y con este radio trazo la circunferencia. Ya, ahí tracé la circunferencia. Como la corriente saliente, esta línea es antihoraria. Ahí está, antihoraria. Como es la inducción magnética, acá forma 90 grados con el radio, porque es tangente, ¿verdad? Ahí está. Este es el vector, digamos, B1. Ahora, por este mismo punto P, trazaré otra circunferencia con este otro radio. Con este radio por acá. Con este radio trazo la otra circunferencia. Digamos que es algo así. También antihoraria. ¿Correcto? Porque esta es corriente saliente. Entonces la inducción magnética es, en el punto P será más o menos así. Siguiendo la dirección de la línea del campo magnético. Esto de acá será B sub 2. ¿Me entienden? Entonces, algo parecido usted puede hacer en casa más tarde cuando repase esto. Esto de acá, el punto P, ahora tú lo ubicas por acá en la zona de arriba. Y te va a salir algo parecido a lo que estoy haciendo acá. ¿Estamos de acuerdo? Solo que este vector, ¿no? Ya no estará así, sino estará así como bajando. ¿Está bien? Y este de acá también estará como, a ver, el punto P también estará como bajando. ¿Ya? Entonces, será algo parecido, pero esto de acá como que estuviera rotado por acá, ¿no? Pero el asunto es que yo te pregunto, si tú tienes todos vectores que forman acá un cierto ángulo, ¿su resultante podrá ser igual a 0? Todos dirán, no, profe, ¿cómo va a ser 0? No puede ser. Si tú aplicas por acá algún método, por ejemplo, un método de paralelogramo para sumar vectores, entonces la resultante estará por acá, mira. La resultante saldrá por acá. Observa, por acá estará la resultante, aproximadamente así. Ahí. Ahí sería el B resultante. Este sería la inducción magnética en el punto P.
Inducción magnética en el punto P. ¿Ya? Entonces, esa es una posibilidad que no puede ser. Arriba tampoco. Y siguiendo la misma mecánica, tú puedes ahora, mira, tú puedes ahora suponer que está, por ejemplo, por acá. ¿Ya? Entonces, digamos que trazas el punto, por ejemplo, acá, voy a aprovechar que ya está la línea ahí. ¿Ya? Por ejemplo, estamos tomando un puntito acá. ¿Ya? Supongamos que el punto P está aquí. ¿Ya? Ahí está. Ya, mira. Y ya me aproveché la circunferencia ya. Entonces, como esta línea del campo viene por acá en sentido antihorario, por este punto sube. Entonces, la inducción magnética, debido a la corriente 2, es para arriba. ¿Qué te parece? Ahí está. Esto sería inducción magnética debido a la corriente 2. Ahí está. Ahora, con este radio, un radio bien grande, yo trazo la otra circunferencia. ¿Está bien? Trazo la otra circunferencia. ¿Ya? Hago centro en este conductor 1 y con este radio trazo la otra circunferencia. Será una circunferencia más o menos así, ¿no? Así, digamos, algo así, ¿no? Yeah. Pero como la corriente es saliente, entonces por acá esta línea también es una línea antihoraria. Entonces en este punto yo grafico el vector inducción magnética debido a la corriente 1. Entonces ese vector será así, B1. ¿Ya? Sería el vector B1. Y como tú puedes notar, estos dos vectores están para arriba, los dos. Pero en el problema dice que la inducción magnética resultante debe ser igual a 0. Y la resultante de todos vectores no va a dar 0, no puede dar 0, porque están en la misma dirección. Entonces, así que el punto no puede estar ubicado tampoco por ahí. Y por último, te dejo a ti la tarea de comprobar que por acá, por este puntito, tampoco puede ser. Mira, aprovechando esta línea que ya está trazada, la inducción magnética en este punto sería para abajo debido a la corriente 1. Si esto de acá sería B1. Ahí está, B1. Faltaría la otra línea que es así, ¿está bien? Así, antihoraria, y por este punto también estaría bajando, así. Pues esto de acá sería debido a B2, debido a la corriente 2. Entonces aquí todos vectores, los dos están para abajo. Y la resultante tampoco te daría 0. ¿Ves? Entonces, por eso, cuando tú veas otra vez ya un problema como este, mira, puntito, 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 aspa, aspa. O sea, las dos corrientes en la misma dirección. O son salientes las dos o son entrantes las dos. Cuando eso ocurre, entonces la inducción magnética es nula en algún punto ubicado por acá entre los conductores. Entre los conductores. Pero cuando ya es punto y aspa, entonces el campo magnético resultante ya no es nulo por acá, sino tiene que estar fuera de esta línea que está acá, fuera, ya sea para la derecha o ya sea para izquierda. ¿Está bien? Bueno, entonces, estudiante, mire esta pregunta, estoy explicando con bastante detalle porque así es, ¿ya? Porque no puede decir, acá está el punto y nada más, ¿no? Entonces, por eso estoy explicando todas esas cosas, ¿ya? Entonces, acá, punto, punto, campo nulo en medio de los dos conductores. Aspa, aspa, es lo mismo que punto o punto.
punto y punto. Y si es punto y acá es aspa, entonces el campo magnético nulo ya no está en esta zona. Está para la derecha o está a la izquierda del otro conductor. Por último, estudiante, ya para dejar a un lado este problema, la regla es la siguiente. La regla es la siguiente. Mira, el punto donde el campo magnético es nulo está a la distancia más pequeña de la corriente pequeña y está a la distancia más grande de la corriente grande. A ver, profe, me parece interesante eso. De nuevo, el punto donde el campo magnético es nulo, para cualquier caso, no solo para este caso, para cualquier caso, ese punto está más cerca, o sea, a la menor distancia de la menor corriente. Y está más lejos, o sea, a mayor distancia de la corriente más grande. Mira, nosotros hemos calculado que X nos salió 20, ¿sí o no? 20, acá está 20. Entonces esta distancia será 40 porque la suma da 60. Y ahí puedes comprobar lo que te estoy diciendo, ¿no? Pequeño, distancia pequeña, corriente pequeña. Distancia grande, corriente grande. ¿Ya? Esa es la conclusión final para otra vez cuando te tengas que enfrentar en problemas como este. ¿Ya? O puede ser que sea punto y aspa. La misma regla última que te estoy comentando se cumple para cualquier caso. ¿Ya? Cualquier caso donde el campo magnético resultante es nulo. De eso estamos hablando. ¿Ya? Campo magnético nulo. O sea que todos vectores tienen igual valor. Muy bien, ahora sí vamos a avanzar ya un poquito más rápido con lo que viene. Bueno, acá tenemos un conductor doblado en forma de un aro o un anillo. A este conductor doblado de esta manera se le llama una espira. Sería una espira circular, así hablamos, espira circular. Pero también podemos de repente ver un problema donde la espira no tiene esta forma, sino tiene la forma, por ejemplo, de un cuadrado, de un rectángulo. Entonces, en un problema por ahí te puede decir, se tiene una espira cuadrada, o si no, se tiene una espira rectangular, ¿no? Eso ya depende del enunciado del problema. Pues una espira es un conductor doblado en forma de circunferencia, en forma de cuadrado, en forma de rectángulo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si acá la corriente es antihoraria, la línea del campo en el centro son salientes. Saliente, antihorario. No te olvides, saliente, antihorario. Saliente, antihorario. ¿Ya? Saliente, antihorario. Muy bien. Sigamos estudiando. Ahí está la inducción magnética resultante en el centro de la espira. Ahí está la espira y la inducción magnética en el centro de la espira, el vector B. ¿Ya? Acá hay que tener cuidado porque acá la corriente es antihoraria y la inducción magnética es saliente. En cambio, acá en este gráfico, la corriente es horaria, entonces la inducción magnética es entrante. ¿Ya? Entonces no te olvides, repito una vez más, antihorario saliente. Acá, horario entrante. Horario entrante. Antihorario saliente. ¿Ya? No te olvides. Ahí está la regla de la mano derecha que nos ayuda a entender eso, ¿no? Ahí está, entrante por la zona en el interior, digamos, de esa espira. ¿Cómo calculamos la inducción magnética en el centro de la espira? Como mu sub 0i sobre 2r. Parecido a lo anterior para un conductor recto, pero este es para una espira. Mu sub 0i es igualito que en el caso del conductor recto. Abajo está la diferencia. En lo anterior habíamos puesto 2pi por la distancia.
Acá es 2R. ¿Pero qué es R? R es el radio de esta espira, que en otras palabras es la distancia desde el centro al conductor, ¿no? Entonces acá lo que no aparece es pi en relación a lo que ya hemos visto antes. Mu sub 0 otra vez es 4pi por 10 a la menos 7 tesla por metro sobre amperio. R, bueno, y la intensidad de corriente, obviamente, y R el radio de la espira. ¿Ya? Bueno, sigamos. Por acá tenemos cómo es el campo magnético en el punto O debido a una parte de una espira, o sea, un pequeño arco. Ahí está. El pequeño arco es esto que está acá. Para resolver eso, estudiantes, bueno, en principio esto sí, todavía hasta ahora nunca ha venido en examen de admisión. Lo anterior sí. Pero, bueno, por si acaso se está presentando esto, ¿no? Estudiantes, de manera práctica, te digo que para hallar la inducción magnética en el punto O, debido a este arco de espira nada más, no toda la espira, sino este pedacito nomás, para mí, lo más práctico es aplicar una regla de 3 simple directa. ¿Cómo es eso, profesor? Mira, tú dices así. Para 2pi radianes, que es 360 grados sexagesimales, le corresponde una inducción magnética en el centro de la espira que vale mu sub 0 por i. Ahí está. Mu sub 0 por i sobre 2R. ¿Está bien? Entonces luego tú dices, para este ángulo que vale, vamos a suponer, pi tercios radianes. Pi tercios radianes. ¿Ya? Bueno, pi tercios radianes es 60 grados, ¿no? ¿Cuánto corresponde? Acá. ¿Cuánto vale la inducción magnética en ese caso? Entonces, haces una simple regla de 3 directa y ya está. Mira, como tú dominas la matemática, lo puedes hacer hasta mentalmente, ¿no? Tú dices, si el ángulo fuese 60 grados es la sexta parte de 360. Entonces, si esto de acá es un valor, por ejemplo, 6, entonces a todo eso le saca la sexta parte. Entonces ya no sería 6, sino sería 1 tesla la respuesta de cuánto vale la inducción magnética en el centro de este arco de espira. O sea, una simple regla de 3 y ya está, nada más. Pero repito, esto todavía nunca ha venido en examen de admisión. Bueno, acá, estudiante, ahí está el observador. Entonces el observador está viendo este pedacito de conductor. Ahí está. Y nos da esta ecuación. Esta ecuación sale, como ya te dije, aplicando la regla de 3 simple. En esta expresión, teta está expresado en radianes. Teta en radianes. Y ahora sí acá aparece pi. Pero mira, llenarnos de muchas fórmulas a veces no es muy conveniente. Entonces yo sigo sugiriendo que te aprendas lo otro nada más para la espira completa, y cuando se trate de algo como esto, simplemente tú dices, si para todo esto es mu sub 0i sobre 2R,
Entonces, ¿cuánto será para este ángulo, no? Entonces, si este ángulo es, por ejemplo, 90 grados, ya, 90 es la cuarta parte de 360, que es toda una vuelta. Entonces, tomas mu sub 0i sobre 2r y lo divides entre 4, porque es la cuarta parte. Profesor, y si fuera 180, o sea, media espira, bueno, más fácil, ¿no? Si es la mitad de la espira, entonces será la mitad de mu sub 0i sobre 2r. ¿Me entiendes? Y así nomás se trabaja, ¿ya? Pero, como te digo, esto todavía nunca ha venido en el examen de admisión, ni siquiera en la uni, ¿no? Ni siquiera en la uni, ha venido solo en espira completa, ¿no? Bueno, sigamos, estudiantes. Ahí está teta en radianes, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver la fuerza magnética. Ahí está. Mira, ve, estudiante. Fuerza magnética. Observa. And then this time, after doing a magnetic field in this direction, I'll reverse magnetic field so it's coming toward me instead of toward you, and see what happens then. Okay, here's the original scenario, the magnetic field toward you, creating an upward deflection. And then if we reverse the direction of the magnetic field, we get, as you can see, a downward deflection. Muy bien, lo que hemos visto acá, estudiantes, es que se hace pasar dentro de este recipiente donde hay vacío, se hace pasar una corriente electrónica, un chorro de electrones, o a lo que se le llama también rayos catódicos. Ya pasan por acá y esta persona coge un imán y lo acerca por acá. Entonces el campo magnético cerca de este chorro de electrones le va a ejercer fuerza a los electrones, y los electrones que por acá deberían de pasar en línea recta simplemente se curvan. Y si ustedes se han dado cuenta, este chorro de electrones se curva más o menos así. ¿Ya? Mírenlo ahí, estudiantes. And then this time, after doing a magnetic field in this direction, I'll reverse magnetic field so it's coming toward me instead of toward you, and see what happens then. Okay, here's the original scenario, the magnetic field toward you, creating an upward deflection. And then if we reverse the direction of the magnetic field, we get, as you can see, a downward deflection. Bien, como ustedes ven, hemos repetido otra vez para que se den cuenta. Cuando él todavía no acerca el imán, hay un chorro de electrones que van en línea recta. Después él acerca el imán y se ve que el chorro se desvía para arriba. Y él coge el imán y lo da vuelta, ¿no? Le da vuelta, o sea, para que digamos, el polo norte ya no esté por acá, sino al revés. Y cuando hace eso, el chorro se desvía hacia abajo. ¿Está bien? Bueno, entonces, eso también, estudiantes, es importante para poder continuar con esto. Muy bien. Bueno, ahí tenemos el campo magnético externo, un campo magnético homogéneo, y una partícula electrizada acá con carga positiva que se mueve con esta velocidad perpendicular al campo magnético externo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Mira, al igual como acá se veía el chorro que se desviaba hacia arriba, acá esta carga positiva también se va a desviar hacia arriba, ¿no? ¿Y eso por qué? ¿Por qué se va a desviar hacia arriba? Porque este campo magnético externo le va a aplicar una fuerza hacia arriba. Es como que tú estás corriendo por acá, por un pasillo, y de pronto sale una mano que te coge del brazo y te jala por acá, te jala por acá. Entonces tu trayectoria se curva así y de repente pues te hacen ingresar a la fuerza y algún espacio por ahí, ¿no?
Entonces, estudiantes, es más o menos la idea, ¿no? Entonces, cuando hay un campo magnético externo y una partícula electrizada en movimiento, entonces, si la velocidad no es paralela al campo, sino es perpendicular o forma cualquier ángulo, entonces sobre esa partícula va a actuar una fuerza magnética. Esa fuerza magnética es directamente proporcional a la cantidad de carga de la partícula, a la velocidad de la partícula y al campo magnético externo que hay en esta región. Muy bien, entonces veamos qué es lo que continúa. Bueno, ahí está la partícula abandonando ese espacio donde está el campo magnético externo. ¿Ya? Bueno, por acá dice, la dirección de la fuerza magnética sobre la partícula se determina con la regla de la palma de la mano izquierda. Bueno, acá viene entonces la regla de la palma de la mano izquierda. Ahí está tu palma izquierda, acá. Vamos a tener a la partícula, ahí estos dedos extendidos me dan la dirección de la velocidad. Ahí está, esa es la velocidad. Tenemos el campo que es entrante acá, igual que aquí. El campo entra a la palma de la mano, o sea, viene por acá y sale por acá. ¿Ya? Ahora, el pulgar extendido te indica hacia dónde va la fuerza magnética. Ahí está, mira, ¿ven? Ahí está la fuerza magnética. ¿Ya? Bueno, aquí hay un ángulo de 90 grados entre la fuerza magnética y la velocidad. Pero también se ha demostrado que esta fuerza magnética también es perpendicular al campo magnético o a la inducción magnética. ¿Está bien? Ahí está, mira, el ángulo de 90. Muy bien. Entonces, repito, la fuerza magnética es perpendicular a la velocidad y a la inducción magnética, o decimos también perpendicular al campo magnético. Bueno, ahí está la fuerza magnética, mira, como te estaba indicando. Bueno, y por acá hay una nota importante. Esta nota importante dice, si la partícula tiene carga negativa, entonces la dirección de la fuerza magnética será opuesta a la indicada por el dedo pulgar. O sea, mira, yo aplico esta regla pensando que esta carga es positiva. Pero si en el problema me dicen que esto es un electrón y el electrón tiene carga negativa, entonces cuando yo digo que esta fuerza magnética es para arriba, entonces ahí digo, ah, no, pero, un momentito, esta carga es negativa, por lo tanto la fuerza magnética ya no iría para arriba, sino estaría para abajo. ¿Está bien? Muy bien. ¿Cómo calculamos la fuerza magnética? Valor absoluto de esta cantidad de carga por la rapidez, por la inducción magnética y por el seno del ángulo entre la velocidad y el campo magnético. Acá hay un ángulo. ¿Está bien? Ahí ponemos seno de 90. Ahí está. Ahí está, mira, ve. Ahí está. Y ahí, θ es el ángulo entre B y B, entre todos vectores. ¿Está bien? Ahora, tú sabes que a mayor ángulo, mayor seno del ángulo, para un ángulo, digamos, en el primer cuadrante. Entonces, el máximo valor del seno de un ángulo es 1, y eso ocurre cuando este ángulo es 90 grados, o sea, que acá también puede haber un ángulo de 90 entre B y B. Ese es el caso que más viene en el examen de admisión. Cuando B y B son perpendiculares, la fuerza magnética perpendicular a la velocidad y la fuerza magnética también perpendicular al campo magnético. O sea, estos tres vectores son mutuamente perpendiculares. Repito, ese es el caso que más viene en el examen de admisión. Muy bien. Ahí está el ángulo θ, mira, ¿ven? Como te estaba indicando. Bueno, vamos a ver aquí una aplicación. Dice, determine la fuerza magnética sobre la partícula de menos 2 milicoulomb, ¿ya? Milicoulomb, que se mueve en el plano XY. El plano XY, estudiantes, como lo vemos aquí, es el plano horizontal.
¿ya? Acá está X, por acá está X, ¿ya? A ver, para que veas mejor, por acá está X y por acá está Y. Bueno, la partícula ahí se ingresa al campo magnético homogéneo de 0,3 Tesla, ¿ya? Acá esta línea del campo son paralelas al plano XY. Bueno, entonces queremos calcular la fuerza magnética sobre esta partícula. ¿Cuánto vale la carga de la partícula? Ahí lo tenemos. ¿Cuánto vale su rapidez? Ahí lo tenemos. ¿Y cuánto vale la inducción magnética? También acá tenemos. Todo lo tenemos como dato. Es para aplicar de manera directa esta expresión. Ahí está la dirección de cada uno de los vectores que me muestra acá. ¿Ya? Entonces, aplicando la regla de la palma de la mano izquierda, resulta que la fuerza magnética nos saldría hacia abajo. Pero como esta carga es negativa, entonces luego lo cambiamos y ahora lo vemos hacia arriba. ¿Ya? Así es. Bueno, acá entonces este ejemplo, ¿no? Bueno, aplicamos QB, seno de teta. Teta vale 30 grados, el ángulo entre B y B. Reemplazamos los datos y tenemos la fuerza magnética, 0,3 Newton. Bien, vamos a continuar. ¿Qué es la fuerza magnética? Acá, por si acaso, estudiantes, para este tipo de problemas hay que acostumbrarnos a lo siguiente. Si este ángulo fuera 90 grados, por ejemplo, velocidad magnético estuviera en el eje Y, entonces la fuerza magnética estará en el eje que sobra, que sería el eje Z. ¿Está bien? Entonces, repito, si la velocidad estuviera en el eje X y el campo magnético en el eje Y, entonces la fuerza magnética estará en el tercer eje, que no lo hemos mencionado, que sería el eje Z. Ahora, lo único que te falta es aplicar esta regla de la palma de la mano izquierda para determinar si la fuerza magnética está para arriba o para abajo, o sea, en la dirección más Z o menos Z. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá dice, la fuerza magnética es paralela al eje Z, pero como está para arriba, tiene la dirección del vector unitario más K. K, vector unitario K, con signo positivo porque está orientado para arriba en la dirección más Z. Si estuviera para abajo, sería la dirección menos K. ¿Ya? Profesores, si estuviera en el eje X, hacia el lado positivo sería más Y, vector unitario Y. Y si estuviera en el eje Y, hacia Y positivo sería más J. ¿Ya? Ahí revisen ustedes, lean sobre los vectores unitarios y JK. Bueno, ahí están los vectores unitarios y JK. Ahí está, mira, aparecieron ahí, observa, ahí está, y JK, en la columna central. Bien, entonces tenemos, mira, la fuerza magnética, con esta última idea, sería su módulo 0,3 y va al lado la dirección que sería más K. Ahí está. 0,3 K. Muy bien. Sigamos acá, estudiantes, con esto.
bring a magnet nearby, it'll deflect the beam. So here's my north-south bar magnet, and sure enough, one pole pushes it up, another pole shoots it down. If I bring it in and do these kinds of things, you can do all kinds of crazy patterns with the beam if you bring in a strong concentrated magnetic field. But what we're here to do is to create a uniform field, and that's what these two big coils are. So this is a large coil of wire on one side of the bulb, large coil on the other side. So if you put them together, you can make a reasonably uniform magnetic field on the inside. So this power supply is going to increase the current in these coils, and we'll see what pattern the electron beam takes. So here, we're going to start turning it up, and you can see it's starting to curve more and more. And right now, it looks like it wants to make a circle, but the radius is too big. It doesn't fit in the bulb. But if I keep turning it up, more and more current, bigger and bigger B field, eventually, there it is. It makes a circle. Perfect circular motion, going right back to where it started. Bueno, lo que acá en el video nos están tratando de indicar es que el chorro de partículas electrizadas, cuando está sometido al campo magnético externo, va a describir una circunferencia. Entonces, eso es lo que vemos acá en la parte de abajo. Fíjate, acá hay un campo saliente y acá está la partícula con carga positiva. Si tú le aplicas acá la regla de la palma en la mano izquierda, entonces resulta que el campo magnético sale de la palma, ahí está la velocidad, y el pulgar te indica hacia arriba. Quiere decir que en este caso, el chorro de partículas se tendría que desviar describiendo una circunferencia más o menos así. Hay una circunferencia en sentido horario. ¿Está bien? Así tendría que ser. Bueno, entonces eso es lo que viene a continuación. Ahí está. Mira, ve. Ahí está. Ahí está la circunferencia, mira. Ajá, ahí está, ¿ve? ¿Cómo vamos a calcular nosotros, por ejemplo, el radio de esa circunferencia? ¿Ya? ¿Cómo calculamos el radio de la circunferencia? Mira, aplicamos la segunda ley de Newton. Si nosotros aplicamos la segunda ley de Newton, ¿ya? Tenemos que esta fuerza magnética hace el papel de fuerza centrípeta. Entonces, fuerza centrípeta igual fuerza centrípeta es igual entonces a la fuerza magnética, que sería en este caso F mag, pero esta fuerza es QBB seno de 90. ¿Por qué 90? Porque esta velocidad es perpendicular al campo magnético. Seno de 90 vale 1, así que acá debemos de poner solo QBB. Y al otro lado tenemos la masa, la aceleración centrípeta, que es la rapidez al cuadrado sobre el radio. ¿Está bien? Ahí está. Rapidez al cuadrado sobre el radio. Acá tengo rapidez y acá también tengo rapidez al cuadrado. Puedo simplificar. De modo que el radio ya lo podemos obtener aquí a continuación. MB sobre QB. Esto de acá, estudiantes, ha venido en el examen de admisión ya varias veces. ¿Cuánto vale el radio de la circunferencia que describen la partícula o las partículas electrizadas que están dentro de este campo magnético? ¿Ya? MB sobre QB. ¿Qué me indica esto? Que si la masa de la partícula fuese mayor, entonces mayor también sería el radio. Más grande sería esa circunferencia. Este radio también sería mayor si la velocidad de la partícula también fuese mayor. Pero al revés, si la carga fuese mayor, el radio sería menor. Si el campo magnético fuese más intenso, el radio sería más pequeño. ¿Ya? Entonces hay que ver ahí con quién son el radio, con quién son directamente proporcionales y con quiénes son inversamente proporcionales. ¿Correcto? Muy bien. Bueno, por acá vamos a entrar ya a la inducción electromagnética.
¿Ya? Bueno, por acá tenemos una piscina. A ver, estudiante, apaga tu audio. ¿Qué pasó, muchacho? Apaga tu audio, te hemos escuchado lo que has dicho, ¿eh? Ya, seguimos. Vamos a ver ahora lo que es el flujo magnético. El flujo magnético, estudiantes, está relacionado con las líneas del campo magnético, ¿ya? Flujo magnético, repito, está relacionado con las líneas del campo magnético que atraviesan una determinada superficie, ¿ya? Muy bien. A ver, sigamos por acá. A ver, mira, ve. Ahí tenemos una línea del campo magnético. Tenemos la normal a esta superficie. Ahí está. ¿Y cómo calculamos el flujo magnético? Flujo magnético se calcula como va cos teta, o sea, B por A coseno de teta. ¿Está bien? El ángulo teta está acá, tú lo puedes ver, es el ángulo que hacen las líneas de inducción magnética con respecto a la normal. ¿Ya? El ángulo que forma, repito, las líneas del campo magnético con respecto a la normal. Eso es el ángulo teta. Profesor, ¿y qué cosa es A? A es el área encerrada por la espira. ¿Ya? O sea, todo esto es el área A. Bueno, si la inducción magnética es mayor, entonces mayor cantidad de líneas pasarán por acá, por lo tanto el flujo magnético será mayor. Cuando yo quiero darme cuenta si el flujo magnético aumenta o disminuye, tengo que ver qué pasa con las líneas acá. Si hay más líneas, digo que el flujo magnético aumentó. Si hay menos líneas, el flujo magnético disminuyó. ¿Ya? Bueno, ¿y qué pasa con el área? Bueno, si esta área fuese más grande, entonces más líneas estarían atravesando la superficie. Por lo tanto, el flujo magnético sería mayor. Entonces, el flujo con B y con A son directamente proporcionales. Y también con el coseno del ángulo. ¿Ya? Bueno, sigamos, estudiantes. La unidad de medida es el Weber. Bueno, Weber con una sola B nada más. Ahí hay dos Bs. ¿Ya? Esa es la unidad de medida, Weber. Weber fue un amigo que también estudió estas cosas, como Tesla, como Newton, como Pascal, etc. Bien, B ya sabemos que en el módulo de la inducción magnética, A es el área de la superficie encerrada por la espira y teta es la medida del ángulo entre la inducción magnética y la normal a la superficie, como ya había indicado. Bueno, por acá hay una aplicación. Dice en el gráfico mostrado determina el flujo magnético saliente. Bueno, ahí me dan el ángulo, mira, el ángulo 60 grados. Hay que tener cuidado porque a veces el ángulo te lo dan acá, el ángulo que forman las líneas del campo con respecto a la superficie. ¿Ya? Acá te pueden dar 30 grados, por ejemplo. Entonces no se trabaja con 30 grados, sino con este ángulo, como se está viendo acá en el gráfico. ¿Ya? Bien. Entonces, ahí está el observador. Para el observador es un flujo saliente. ¿Está bien? Y hay que reemplazar los valores. Ahí está, mira, ve. B, inducción magnética vale 10. Tenemos el área que vale supuestamente 2 metros cuadrados. ¿Está bien? Y el coseno, bueno, acá hay un error. Acá no debe decir coseno de 120, debe decir coseno de 60. ¿Ya? No sé por qué han puesto 120 acá, es coseno de 60. Bueno, entonces finalmente, ¿cuánto sale? Bueno, tenemos 10 por 2 y coseno de 120, que está mal, debe decir coseno de 60 grados, es 1/2. En trigonometría nos han enseñado que coseno de 120 grados es menos 1/2, menos 1/2. ¿Ya? Entonces, ahí hay que verlo como que es 60 grados. ¿Está bien? Muy bien.
Vamos a continuar, estudiantes. Bueno, finalmente, ¿cuánto sale el flujo saliente? 10 Weber. ¿Ya? 10 Weber. Bueno, continuemos, estudiantes. Vamos a ver ahora lo que es la inducción electromagnética. Bien. Acá, estudiantes, vamos a ver también acá, miren, el señor tiene un imán. Y fíjate cómo al introducir el imán dentro de la bobina, este amperímetro que está por acá se mueve, detectando una corriente que pasa a través de la bobina. Ahí está, ¿eh? Pero acá, estudiantes, no hay ninguna batería ni nada por el estilo, ¿ya? Entonces, ¿de qué trata la inducción electromagnética? La inducción electromagnética trata de que vamos a generar una fuerza electromotriz, ¿ya? Vamos a generar una fuerza electromotriz o un voltaje inducido cuando podamos hacer variar el flujo magnético en una espira o en una bobina, ¿ya? Entonces acá, lo principal para que haya una fuerza electromotriz inducida es que debe variar el flujo magnético. Y como ya dijimos en la diapositiva anterior, ¿cuándo varía el flujo magnético? Cuando las líneas del campo magnético aumentan o disminuyen. ¿Ya? Muy bien, continuemos por acá. Bueno, ahí tenemos la bobina, el imán, que se acerca o que se aleja. Ahí está variando el flujo magnético a través de la bobina. Ahí está, mira, ¿ve? ¿Cómo vamos a evaluar la fuerza electromotriz inducida media entre los extremos AB de esta bobina? Michael Faraday, investigó estas cosas y descubrió que esta fuerza electromotriz inducida es directamente proporcional al número de vueltas o espiras que hay acá. ¿Qué quiere decir eso? Que si acá hay, por decir, 10 vueltas, entonces la fuerza electromotriz tendrá un valor determinado. Pero si en lugar de 10 vueltas fueran de repente 500 vueltas, entonces la fuerza electromotriz inducida se notaría que es mucho mayor que cuando habían solo 3 vueltas. Por otro lado, también, esta fuerza electromotriz inducida es directamente proporcional a la variación del flujo magnético. O sea, si el flujo magnético varía en mayor medida, entonces la fuerza electromotriz también será más grande. Y con respecto al tiempo, hay una relación inversa. Si, por ejemplo, esta persona que está acá moviendo su mano mueve lentamente el imán de barra, entonces la fuerza electromotriz inducida sería pequeña. Pero si él mueve su mano rápidamente, entonces la fuerza electromotriz inducida también será mayor, ¿no? Muy bien. La fuerza electromotriz, como todo voltaje, toda diferencia de potencial, se mide en voltio. ¿Ya? Bien, entonces ahí está todo lo que hemos dicho. Hay que recordar que toda variación
se determina restando el valor final menos el valor inicial. Entonces la variación de flujo magnético es flujo final menos flujo inicial. ¿Correcto? Ahí está. N es el número de espiras o vueltas. Número de espiras o vueltas de la bobina. Muy bien. Sigamos entonces. Por acá vamos a ver otra aplicación. Bueno, dice, la figura muestra una bobina de 100 espiras, o sea, N vale 100. Y la dirección de la línea del campo magnético cuyo flujo varía según la relación 2T² más 2, todo en el sistema internacional. Determine la magnitud de la fuerza electromotriz inducida media durante el primer segundo. Durante el primer segundo significa estudiante que es un intervalo de tiempo de 1 segundo. Este intervalo de tiempo funciona con tiempo inicial igual 0 y con un tiempo final igual a 1 segundo. 1 segundo. ¿Está bien? Bueno, ¿esto qué significa, estudiante? Significa que, como acá me dan la expresión del flujo magnético, para poder calcular la variación del flujo magnético, como ya hemos estado explicando, vamos a tener que calcular flujo final menos flujo inicial. El flujo final lo vamos a calcular tomando el tiempo final. Quiere decir que acá voy a colocar T igual a 1. T igual a 1. 1 al cuadrado es 1. Por 2 es 2. Más 2 es 4. Entonces el flujo final vale 4 Weber. Y el flujo inicial lo calculo con T igual a 0. Si reemplazo acá 0 al cuadrado me da 0, por 2 sigue siendo 0. Más 2 me queda 2 Weber. Entonces repetimos, para hallar la variación de el flujo magnético, acá para hallar la variación del flujo magnético, tengo que restar flujo final que vale 4, lo dijimos 4, y vamos a restar el flujo inicial que vale 2, ¿no? Entonces la variación del flujo magnético será 2 Weber. 2 Weber. Ahora eso lo voy a calcular por el número de espiras que vale 100 espiras. ¿Está bien? Entonces sería acá 2 por 100. Y eso lo voy a dividir entre el intervalo de tiempo que vale 1 segundo nada más. Ahí está. Hago el producto 2 por 100, me va a salir 200. ¿No? Entonces, eso sería la fuerza electromotriz inducida en este caso. ¿Ya? Entonces, aquí vamos viéndolo en limpio. Ahí está, mira, ve. Ahí está. Muy bien. Ahí lo calculamos en T igual a 1, como te dije, y el otro valor es en T igual a 0. Ahí está, reemplazamos y tenemos lo que ya hemos mencionado, ¿no? La variación del flujo magnético, 2 Weber. Bien, ahí está. Reemplazando los valores en 1, tenemos N vale 100, variación del flujo magnético 2, intervalo de tiempo 1. El producto me sale 200 voltios. ¿Está bien? Bien, entonces, eso es, estudiantes, la aplicación de la ley de Faraday. ¿Ya? Bueno, y para terminar, vamos a ver fuerza electromotriz inducida en una barra conductora. A ver, ¿de qué se trata esto? Miren, hace un momentito hemos visto la fuerza electromotriz inducida en una bobina. ¿Está bien? Entonces, tenemos un voltaje en los extremos de un alambre. Y ya no hay batería acá. Si entre los extremos de la bobina yo conecto un foco, entonces cuando varíe el flujo magnético, el foco va a encender.
el foco va a encender. Entonces, esa bobina, ¿ya?, se va a comportar como la batería que teníamos en el tema de electrodinámica. Ahora, en esto que estamos viendo acá, vamos a ver cómo esta barra conductora que se mueve por acá se va a comportar también como si fuera una batería. ¿Correcto? Muy bien. A ver, mira, la barra está al inicio por acá. Ahí está la barra. La espira sería todo esto. Todo esto. ¿Está bien? Pero cuando la barra viene y se ubica por acá, entonces el área sería, la espira sería toda esta parte pequeña nada más, ¿no? ¿Está bien? Entonces, al ser el área grande, va a haber bastantes aspas encerradas en la espira. Pero cuando la barra se mueve, entonces la espira se va a reducir en tamaño y por lo tanto va a haber menos aspas acá adentro. ¿Correcto? Entonces, estudiante, vamos a ver que si hay menos aspas, el flujo magnético ha variado. Y si ha variado, dice que hay acá una fuerza electromotriz inducida entre los extremos de la barra. ¿Correcto? Es más o menos así la idea que tenemos. Bueno, por acá hay barra. Ahí está. Muy bien. Si nosotros aplicamos la regla para la mesa, estos dedos apuntan en la dirección de la velocidad en que se mueve la barra. El campo magnético ingresa a tu palma izquierda, acá adelante, y el pulgar extendido te indica hacia dónde va la fuerza magnética. ¿Está bien? Muy bien. Bueno, sobre que hay electrón libre, que hay. Entonces, miren, ¿qué es lo que ya, bueno, el Zoom me botó y ya volví a entrar. ¿Me escuchan? ¿Estudiantes me escuchan? Sí, profe, sí se la escucha. Muy bien, gracias. Me botó el Zoom, pero ya volví a entrar, ¿ya? Ya, entonces continuemos. Entonces les decía que esta fuerza magnética que está para arriba, a los electrones lo va a llevar hacia abajo, porque recuerden, cuando la carga es negativa, la fuerza magnética está en contra de lo que está graficado acá. Entonces los electrones se van para abajo y acá va a haber menor potencial y arriba va a haber mayor potencial. ¿Ya? Entonces, esta regla es bien práctica porque el pulgar, puedo decir que me indica el extremo de la barra donde hay mayor potencial. Y al otro lado, obviamente será de menor potencial. O sea, basta que determine un extremo nada más y el otro ya se sabe. ¿Ya? El pulgar te indica el extremo de mayor potencial. Bueno, sigamos estudiando. Ahí está, mira, ve. Arriba más, abajo menos. Entonces la barra conductora se comporta como una batería. Y si es una batería, mira, y si es una batería, la corriente sale del más, sigue por acá y circula en esta malla, podríamos decir. La corriente está circulando así. ¿Ya? Muy bien. Continuemos, estudiantes. ¿Ya? Continuemos. A ver, entonces seguimos por acá. ¿Ya? Seguimos. Entonces, ahí está lo que te comentaba. La barra conductora se comporta como una batería. Ahí está. Donde acá arriba es más y abajo es menos. Y la corriente en este caso sería una corriente horaria. Mira, y si el circuito está cerrado,
va a haber una corriente, acá hay una resistencia, puedo aplicar acá ley de Ohm, voltaje igual I por R, ¿ya? Voltaje igual I por R. Bueno, de la ley de Faraday, ahí está, mira, acá lo hemos usado en la diapositiva anterior, profe, pero acá no hay N, profesor, ¿por qué no hay N? Ah, es que acá hay una sola espira. Como hay una sola espira, entonces N vale 1, por eso ya no se pone acá. Allá, profe, así es. Ahora, ¿cómo se determina el flujo magnético? El flujo magnético se determina como B por A coseno del ángulo, pero como acá la barra se mueve en forma perpendicular al campo magnético, entonces seno de 90 vale 1. Por eso ya no se pone y de frente solo B por A. Ahora, cuando la barra se mueve, lo que cambia es el tamaño de la espira, o sea, va cambiando el área. Y si cambia el área, entonces quiere decir que B no cambia. Este B es constante. Por lo tanto, B sale fuera del paréntesis, fuera del operador delta, y dentro va a quedar solamente variación del área, porque el área es lo que cambia nada más. Bien, eso es lo que se ve ahí a continuación. B por la variación del área. Y ahora ya estamos a punto de acabar esto. La variación del área es esta parte, porque al comienzo era todo acá, ¿no? Todo era al comienzo. Pero el área se redujo a esta parte. Entonces, en cuanto ha disminuido en todo lo de acá. ¿Está bien? Ahora, esta área, a su vez, lo puedo determinar multiplicando esta base por esta altura, ¿no? Base por altura. O largo por ancho, pues es un rectángulo, ¿no? ¿Está bien? Ahí está. Bueno, entonces aquí vamos viendo eso, ¿no? Mira, como la barra conductora avanza con velocidad constante, entonces la distancia que avanza la barra lo puedes calcular recordando el MRU. Distancia igual rapidez por tiempo. Distancia igual rapidez por tiempo. ¿Ya? El intervalo de tiempo acá está como delta de t, pero a veces de manera práctica usamos solamente t. Y ya no le ponemos el triangulito. ¿Ya? Entonces repito, distancia igual rapidez por tiempo. Y esto de acá viene a ser la longitud de la barra. Longitud de la barra. ¿Ya? Entonces, ahí está esta parte, ahí está la longitud de la barra. Y ahí tenemos el área, ¿no? La variación del área es L por B delta de T. Bueno, ahora simplificamos y llegamos a la expresión que debemos saber, reconocer, recordar para poder resolver un problema de esta parte, ¿no? La fuerza electromotriz en los extremos de una barra o una varilla conductora que se mueve en forma perpendicular al campo es igual a BLB. BLB o BBL, como tú te acuerdes mejor. ¿Ya? Bueno, entonces, eso estudiantes no debemos olvidar. Ahí está. Muy bien. Vamos a ver aquí la aplicación. ¿Ya? A ver, al mover la barra conductora, se induce una fuerza electromotriz. Si la barra se desliza con MRU, con una rapidez de 20 metros por segundo, calcule la intensidad de corriente que pasa por el resistor, ¿no? Ahí está más o menos lo que habíamos comentado. Bien, entonces veamos por acá esto, ahí está. Queremos sellar la intensidad de la corriente. Ahí está. Muy bien. Acá miren, la idea es al revés. ¿Cómo al revés, profesor? Fíjate. La barra estaba en ese lugar al comienzo, pero ahora la barra se va a mover a la derecha, haciendo que el área aumente. Ya no como vimos en el caso anterior, se reducía, ¿te acuerdas? Ahora el área va a aumentar. Ya. Eso es lo que hay que observar. Ahí está. Ahí está.
Y mira, la corriente ahora es en sentido antihorario. Quiere decir que acá arriba va a ser más y acá va a ser menos. Ya lo vimos en la diapositiva anterior. ¿Se acuerda? Aplicando la regla de la palma de la mano izquierda. Porque ahí también la barra se movía a la izquierda y el campo era entrante. Por eso es exactamente igual. Arriba más, abajo menos. La corriente viene así en sentido antihorario. ¿Ya? Bueno, nada más ahora ya ahí está la longitud de la barra y la fuerza electromotriz inducida en los extremos de la barra. Si aplicamos ley de Ohm, fuerza electromotriz o voltaje igual I por R. Ahí está. Y por la ley de Faraday tenemos demostrado que E es igual a BL. Reemplazamos los valores, B vale 20, B vale 6 y L vale 1 metro, ¿no? Bien, bueno, ya lo efectuamos y lo llevamos a la expresión número 1 y lo reemplazamos ahí, ¿no? Ahí está. 120 igual a I por 30, de donde la intensidad de la corriente me sale 4 amperios. 4 amperios, ¿ya? 4 amperios. Muy bien. Muy bien. Muy bien, estudiantes. Vamos a continuar. Ahí está. Vamos a continuar, ¿ya? Bueno, y lo último es la ley de Lenz. Mira, fíjate la espira. Bueno, para empezar, estudiantes, la ley de Lenz, ¿para qué me sirve? O regla de Lenz. Me sirve para determinar cómo circula la corriente, por ejemplo, en esta espira. Hay solo dos opciones, que la corriente sea antihoraria o que la corriente sea horaria. No hay más. Muy bien. Sigamos, estudiantes. Vamos a suponer que la espira baja. Observe, por favor. Ya está abajo. El foco ya encendió. Estudiante, si te das cuenta, al comienzo acá hay 2 líneas que salen. Y ahorita hay 4 líneas que salen. Quiere decir que el flujo saliente aumentó. Aumentó. Eso garantiza que haya una fuerza electromotriz inducida y una corriente inducida. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, mira ahí. Ahí está. Y ahí está de lo que trata la ley de Lenz o regla de Lenz. El sentido de la corriente eléctrica inducida. ¿Ya? El sentido de la corriente eléctrica inducida. Dice, sería tal que su flujo se opone a la causa que la produce. ¿Ya? Acá yo agregaría un poquito más. El sentido de la corriente eléctrica inducida es tal que su flujo se opone a la causa que la produce, tratando de restaurar el flujo inicial. Tratando de restaurar el flujo inicial. Tratando de restaurar el flujo inicial. ¿Qué quiere decir eso, estudiante? Que la corriente inducida, como toda corriente, va a generar su propio campo. A ese campo se le llama campo magnético inducido. Ahora, ese campo va a tener sus líneas de inducción. Ahora, esas líneas de inducción van a ser acá salientes o entrantes. Ahora, ¿pero cómo será? Entonces, acá mira, tiene que ser de tal manera que cuando yo grafique las líneas, vea lo que había al comienzo. Porque acá te dije, acá debe decir tratando de restaurar el flujo inicial. Entonces, acá mira, vamos a jugar un ratito, 1 minuto. Acá hay 2 líneas que salen, pero aquí abajo hay 4 líneas que salen. Ahora, ¿cómo anulo yo a estas 2 líneas de más que están saliendo? Entonces tú dices, ¿qué es lo contrario a salir? Bueno, lo contrario a salir es entrar. Por lo tanto, acá
aquí van a haber dos líneas del campo magnético inducido que son, o que tienen que ser entrantes. Profe, ¿por qué entrantes? Porque tienen que anular a estas dos líneas que están de más con respecto a lo que había al comienzo. Entonces, dos entrantes anulan a dos salientes y ahora sí, ya tenemos lo que había acá al inicio, el flujo magnético inductor inicial. Entonces, mira, si las líneas del campo magnético inductor, ¿está bien? O perdón, inducido, si las líneas del campo magnético inducido son entrantes, de acuerdo a la ley de Lenz, si son entrantes, entonces recuerda, entrante, horario, entrante, horario, entrante, horario, entrante, horario. Por lo tanto, podemos graficar ahora ya la corriente inducida en la espira. Entonces, entrante, horario, entonces la corriente circula así, en sentido horario. ¿Qué te parece? Pero si las líneas del campo magnético inducido fuesen salientes, si fuesen salientes, entonces la corriente inducida sería antihoraria. Saliente, antihorario. Saliente, antihorario. Saliente, antihorario. Acá es entrante, horario. ¿Ya? Y eso es lo que aparece aquí a continuación. Mira, eso es lo que aparece acá a continuación. Ahí está. Compruébalo por ti mismo. Ahí está, mira las líneas. Ahí está la otra. Fíjate bien acá lo que dice ahí, campo inducido. Por acá, mira, esta línea viene así y por acá entra. Por acá viene así y por acá entra, como lo puse hace unos segundos. ¿Ya? Ahí está la mano derecha. Aplicamos la regla de la mano derecha y la corriente, ahí está, mira. Corriente horaria como te había indicado. Ahí está, mira, ahí está la corriente horaria. ¿Ya? Entonces no te olvides, estudiante. ¿Ya? El observador entonces ve al inicio que hay cuántas líneas que salen. Hay 2. Y después ¿cuántas hay? Hay 4, ¿sí o no? Ajá, hay 4. Y debido a la regla de Lenz o ley de Lenz, entonces Lenz dice que tiene que haber 2 líneas opuestas para anular el exceso de líneas que salen y quedarme como estaba al comienzo. Entonces, acá, mira, acá un minutito, mira, esta aspa anula a un puntito y esta otra aspa anula a este otro puntito. Entonces, ¿cuánto queda? Fíjate, ¿cuánto queda? 2 puntitos, como estaba al comienzo. ¿Está bien? Como estaba al comienzo. Esa es la idea. Y por lo tanto, como las líneas del campo magnético inducido son entrantes, o sea, las aspas, entonces la corriente tiene que ser horaria. ¿Ya? Bien, así tenemos, estudiantes, que ver esto de acá. ¿Ya? Ahí está. Bueno, y ahí tenemos la corriente inducida. Ahí está, la corriente es horaria, dice ahí. ¿Ya? Muy bien. Bueno, vamos con lo último ahora sí ya, estudiante, que es la dirigida, ¿ya? 5 minutitos, hacemos un descanso y vamos luego con la práctica dirigida, ¿ya? 5 minutos, nos separamos y continuamos después.